Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Sagitario, con esta carta de la templanza, se ve que muchos de ustedes podrían estar viendo su vida tranquila, su vida cómoda, su vida bastante relajada. Aquí todas las cosas están fluyendo de manera normal, de manera natural. Pero viene acá un inicio de algo que te va a estar sacando de tu zona de confort, algo que te va a sacar de quizás tu rutina o tu monotonía. Acá la carta del loco me está indicando de que hay un nuevo comienzo, hay un nuevo inicio para muchísimos de ustedes. Esto puede referirse a un nuevo empleo, un nuevo negocio. Si estás en un negocio, si estás teniendo un negocio y todo va estable, todo va a estar tranquilo, pero aquí hay algo nuevo que podrías estar haciendo dentro de ese negocio, innovando, haciendo cosas diferentes. El logo pues me indica precisamente eso, que aquí hay un inicio inminente, algo que lo vas a hacer con total libertad, algo que tú no vas a estar ni mirando atrás a ver qué es lo que pasó o qué es lo que opinaron las personas. Simplemente tú te vas a estar lanzando. No significa que te vayas a lanzar a lo loco, tú lo pensaste o lo vas a estar pensando y vas a estar aprovechando quizás una oportunidad que se te presente para hacer algo nuevo, algo diferente, algo que ustedes no habían hecho anteriormente. Y eso te va a traer como consecuencia que muchas personas posiblemente estén en desacuerdo con ustedes. Y aquí ustedes se les va a estar viendo defendiendo su posición, defendiendo sus ideas, defendiendo sus puntos de vista. En una posición ganadora, sí, en una posición donde se ve que tú tienes la razón, pero vas a estar teniendo que defenderte. Esto podría referirse a que quizás ustedes digan, yo estoy bien en esta ciudad, pero me voy a mudar hacia otra ciudad porque la renta es más barata, porque me van a pagar más en otro empleo, o estoy en un negocio, pero simplemente lo voy a dejar porque creo que esto no me rinde y voy a empezar otro negocio, o voy a hacer una innovación en mi negocio, o voy a hacer una innovación en mi casa, voy a modificar mi casa, voy, no sé, a agrandarla, a mudarme, a venderla, a comprar otra. En fin, es algo que tú vas a estar cambiando en tu vida y hay personas a tu alrededor que no van a estar de acuerdo. Hay personas a tu alrededor que van a decirte, estás loco o estás loca, ¿cómo lo vas a estar haciendo? Tú estás estable, tú estás tranquilo, tú estás bien. ¿Cómo vas a comenzar eso nuevo? ¿Cómo te vas a lanzar a esa aventura? Y tú simplemente dices, sí lo voy a estar haciendo porque yo tengo la razón, porque yo sé que me va a ir bien, porque yo sé que esa nueva inversión me va a ir estupendamente bien o ese empleo nuevo me va a ir bien, porque aquí sí, aquí puede ser que estés estable, puede ser que estés bien, que estés conforme, pero quizás no es exactamente eso lo que tú quieres para tu vida. Y a veces estamos tranquilos, a veces estamos relajados, a veces estamos conformes con el trabajo, el empleo en el que están y están ganando X cantidad de dinero con una relativa seguridad. Pero eso no te alcanza para lo que tú quieres hacer. Y tú simplemente dices, ok, ya esto no me alcanza, yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a hacer algo diferente. Y las personas, por supuesto, alrededor tuyo siempre te van a estar diciendo, no lo hagas, si aquí tú estabas seguro, tú estás estable, las cosas en tu vida te están fluyendo, ¿cómo vas a hacer esa locura? ¿Cómo vas a lanzarte hacia el vacío? ¿Cómo vas a hacer eso nuevo, eso diferente, eso que no tienes experiencia? Y tú dices, ok, yo no tengo experiencia, pero la experiencia la voy cogiendo en el camino. Y simplemente te vas a encontrar con muchísima oposición, pero ustedes definitivamente se lanzan a hacer esto que quieren. Vamos a ver qué me sale con el Hierophante. Vamos allá con el... ¡Wow! Ustedes, Sagitario, son uno de los signos que tienen muchísimo optimismo y muchísima mentalidad expansiva. Y es exactamente eso lo que estoy viendo aquí en estas cartas. Una mentalidad expansiva donde ustedes dicen, tengo esto, pero voy por más. Tengo esto, pero me voy a expandir. Tengo esto, pero voy a conseguir más de lo que tengo y me voy a estar lanzando. Y es exactamente lo que muchos de ustedes van a estar haciendo. Van a poner en práctica ese optimismo fuerte que ustedes tienen, ese amor también por la libertad que es característica también de tu signo. Y esa mentalidad expansiva la vas a poner a 100%, no a 1000 la vas a tener.
Y el hierofante acá me está indicando de que esto se refiere quizás a hacer algo que va a estar fuera de las normas, fuera de lo que normalmente las personas conocen o fuera de lo que normalmente harían. Aquí tú vas a estar pensando fuera de la caja y vas a estar actuando fuera de la caja. Aquí ustedes van a hacer algo diferente, algo que para las personas comunes, para las personas normales, bueno, no normales, las personas que siguen las reglas del sistema no se atreverían a hacer, y ustedes aquí van a estar rompiendo con todas estas costumbres, con todo lo que debería hacerse, pero ustedes simplemente no lo van a estar haciendo. Ustedes aquí rompen con lo que está establecido y van como que a ir con sus normas, con sus reglas y con lo que ustedes piensan que es correcto, que en resumen sí va a ser correcto porque los va a estar llevando a este 10 de oros. El 10 de oro me está hablando de estabilidad, de seguridad económica, de seguridad financiera. Aquí ustedes van a estar estables económicamente con esto que hagan, van a tener muchísimo éxito. También lo está garantizando aquí, por supuesto, el rey de bastos, que te da impulso, te da fuego a que esta estabilidad continúe y continúe por muchísimos años. No es que vas a salir de esta estabilidad para entrar en una inestabilidad, no. Es algo que tú vas a hacer que va a romper con los cánones sociales, con los cánones normales, que deberías seguir con lo que supuestamente está establecido. Tú rompes con esto y definitivamente esto te va a llevar al éxito, te va a llevar al dinero, al triunfo. Las personas normalmente que han tenido éxito no es precisamente porque han hecho lo que todo el mundo hace, es porque han hecho algo diferente, algo que ha roto con los estándares sociales, algo que ha roto con lo que normalmente se debería hacer. Han hecho algo diferente y es precisamente eso que tú vas a estar haciendo. Tu mentalidad expansiva te va a estar llevando a expandirte, a hacer algo que quizás las personas digan, es una locura lo que va a hacer, pero dale porque definitivamente te va a estar llevando a la estabilidad económica, va a estar liderando lo que sea que hagas. Aquí tienes una energía muy fuerte, muy poderosa, que te va a estar llevando hacia adelante, hacia el éxito. Acá ustedes van a estar con un rol de líder espectacular. Si es un empleo nuevo que empiezas, te van a estar viendo como el líder de ese empleo. Si haces algo nuevo en tu trabajo, no es que te vayas quizás para otro trabajo, quizás algo diferente en tu trabajo, pues te van a ver como el líder, como el héroe de la situación. Y si estás en un negocio, pues te van a ver como el patrón a seguir otros negocios. Así que viene estabilidad y éxito con eso que vas a estar haciendo. Vamos a ver con la carta de la muerte, qué es lo que viene, qué es lo que se muere acá. Y aquí, Sagitario, algo muere para ustedes, algo definitivamente termina. ¿Y qué es lo que termina? ¿Qué es lo que se muere aquí? Bueno, aquí se muere un periodo de indecisión, quizás por el que muchos de ustedes estén pasando actualmente. Actualmente ustedes están estables, están tranquilos, están relajados, quizás todo está fluyendo, pero hay un contrato que posiblemente les hayan dado esa opción de firmarlo o no firmarlo, quizás un nuevo contrato de empleo, un nuevo contrato de negocios, un nuevo contrato quizás con un proveedor, algo nuevo. Aquí hay un contrato, algo que te dijeron, puedes firmarlo para que te vaya mejor, y ustedes estaban teniendo dudas. Aquí ustedes estaban diciendo, efectivamente con este 2 de bastos es precisamente esto. Tengo esto en mis manos, estoy estable, mi vida está fluyendo, estoy bien quizás económicamente, quizás no como quisiera, pero estoy estable, mi vida está tranquila, las cosas están fluyendo, pero me lanzo a lo loco a esto nuevo que me promete muchísima riqueza y estabilidad económica, o me quedo simplemente tranquilo o tranquila aquí como estoy. Y aquí este 2 de bastos refleja perfectamente cómo quizás te estés sintiendo actualmente, que te estás sintiendo como que tengo esto ya en mis manos y qué es lo que voy a hacer, para dónde voy, qué es lo que voy a decidir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, qué me decido, qué hago. Tú estás en 2 y 3, ¿qué hago? ¿Para adelante o para atrás? ¿Cómo sigo? ¿Me quedo donde estoy o continúo o avanzo? Y definitivamente eso es lo que muere, eso es lo que termina ese periodo de indecisión, porque definitivamente para lanzarte a esto, este periodo de indecisión, pues tiene que morir, tiene que terminar. Vamos ahora, Sagitario, a... y también otra cosa que termina para ustedes, también otra cosa que termina para ustedes, por supuesto, es seguir las normas establecidas. Esto también es algo que muere, es algo que definitivamente termina para muchos de ustedes. Ustedes se van a lanzar al vacío, van a comenzar algo nuevo, algo diferente,
pero van a salir de las normas establecidas, de las normas que normalmente todo el mundo sigue, ¿ok? De las que todo el mundo cree que son normales seguir. Vamos ahora con el mensaje del oráculo del romance y del amor para ustedes. Sagitario, te hablan de límites, te dicen que el amor puede desafiar los límites, que los protejas. A veces por amor las personas rompen sus propios límites, no los rompas, trata de mantenerlos. Si tu pareja te pide en algún momento que rompa algún límite que tú tienes, no lo rompas simplemente porque la otra persona te va a querer más o va a dejar de quererte. No, la persona si te ama va a hacerlo como eres tú y si no, pues simplemente next y venga la otra. Pero no rompas tus límites por nada ni por nadie. Es lo que te está diciendo esta carta. Vamos ahora con un mensaje del tarot akáshico Sagitario para ustedes. Vamos a ver con esta carta. Acá Sagitario, con esta carta al revés, bueno, vamos a leerla por supuesto de derecho. Te están diciendo que con esta luna las mareas van a estar descendiendo, cuando está al revés por supuesto. Que durante un tiempo puede ser que te falte energía, dinero o creatividad. Que las fuerzas a tu alrededor parecen inaccesibles, así que conserva tu energía antes de malgastarlas en gestas que no son útiles, en desafíos, en conflictos, en problemas que no te van a estar llevando absolutamente a nada. Que aunque te parezca poco fácil este periodo, no te sientas desamparado o desamparada, que esto no va a estar durando mucho tiempo. La luna, como todas las cosas, se desplaza en ciclos y rápidamente. Por lo tanto, respira profundamente, descansa y no olvides que la luna creciente y benéfica va a estar regresando a la vida de ustedes. Y vamos ahora a Sagitario con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado. Podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros o ancestros o el creador te quieran hacer llegar. El primer número de la suerte, el número 30, el segundo número, el 8 y el tercer número, el 17. 30, 8 y 17. Y tiene mucho que ver este mensaje con el mensaje que te salió aquí en este 6 de llaves. ¿Por qué? Porque te dicen como que estás en un periodo de aguantar, de resistir. Muchos de ustedes que aguantes, que las cosas van a estar mejorando, todo se va a estar controlando. Aquí viene la fuerza y te dice que tú no sabes lo fuerte que eres hasta que realmente lo testas. Y la estrella, pues la estrella te está diciendo que todos tus sueños se van a estar haciendo realidad, pero aquí también la carta de la estrella me indica que vas a recibir guía y todo lo que necesitas para continuar en tu camino. Así que déjenme lo mejor en un mensaje para manifestar lo mejor de esta lectura y por supuesto teniendo el 10 de oros acá. La frase para manifestar lo mejor de esta lectura es: yo abro mis brazos a la prosperidad infinita. Yo abro mis brazos a la prosperidad infinita, Sagitario, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.